Muy buenas noches, amados hermanos. Les damos la bienvenida por medio de las redes sociales y hoy nos toca proseguir con nuestro estudio Conociendo la mente de Cristo. El estudio de hoy es el número 17 y el título de este mensaje es ¿Sabéis lo que os he hecho? Así, palabras del Señor Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde te pido que nos des la dirección correcta en cada uno de nosotros, Padre, que nos reveles por medio de tu Espíritu Santo, Señor, lo que hoy quieres hablar a nuestra mente y a nuestro corazón para hacer un cambio radical en nuestra manera de vivir. Te damos gracias, Señor, por las enseñanzas que hemos estado recibiendo, conociendo la mente de tu Hijo Jesucristo, con los testimonios bíblicos, Señor, que hemos tenido, Padre. Te damos gracias, Señor, y proseguimos hoy guiados por ti. Y, Señor, te pedimos que este mensaje no sea tan solo un mensaje de información, sino que también, Señor, aparte de que vamos a entender más de lo que tu palabra habla, sea verdaderamente para un cambio real y verdadero en nuestro corazón. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, le damos gracias al Señor por esta noche y les pido que abran sus Biblias en Juan 13, el 4 al 17. Voy a leer rápidamente porque son bastantes versículos, pero es necesario entender todo el contexto de la historia. Versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, dice la palabra de Dios, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro en el versículo 9: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Versículo 11: porque sabía, ¿quién sabía? El Señor Jesucristo, ¿quién le iba a entregar? Por eso dijo: no estáis limpios todos. Versículo 12: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís: porque lo soy. Pues si soy el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Versículo 15, porque ejemplo os he dado, dice la palabra del Señor, para que como yo os lo he hecho, vosotros también hagáis. Versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bueno, mis amados, hoy estaremos aprendiendo del Señor Jesucristo a través de estos pasajes el significado de lavar los pies. Esta enseñanza nos muestra que debe ser una práctica no física sino espiritual, ya que en los tiempos del Señor Jesús esta era una práctica corriente y que el anfitrión de una casa hacía y le daba orden a algún esclavo para lavar los pies de sus invitados. Esta costumbre no la practicamos hoy en día físicamente, pero sí debemos llevarla a cabo desde el ámbito espiritual. Veamos el versículo 4 o 5 y platiquemos un segundo sobre esto. Vemos aquí, sigan con la vista esos dos versículos, el versículo 4 y el versículo 5. Vemos al Señor Jesucristo que estaba sentado con sus discípulos en la mesa, cuando de repente se para, se quita su manto, toma una toalla y se la ciñe. Luego
puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con su toalla. Por supuesto que este hecho les causó asombro a los discípulos, seguramente porque ellos estaban verdaderamente preguntándose internamente con qué propósito Jesús estaba lavándole los pies, a sabiendas ellos que, como no desconocían la costumbre en esa tradición o la tradición de ese tiempo, pues bueno, quedaron extrañados porque esta era una labor para los esclavos. Bueno, como bien sabemos por lo que leemos en la Biblia, Pedro siempre le extrañó a Jesús sus pensamientos, le externó todos sus pensamientos, su sentir en todo momento, y esta ocasión no fue la excepción. En el versículo 8 vamos a leer lo que dice. Leemos que cuando Jesús llega a Pedro, él le pregunta: ¿tú me lavas los pies? No me lavarás los pies jamás, le dice Pedro. Seguramente Pedro se sentía indigno, se sentía pequeño o inclusive se sentía menos, porque él sabía que debía de lavarle los pies al Señor, no que el Señor le tenía que lavar los pies a él. Sin embargo, Pedro terminó aceptando que Jesús lavara sus pies, pues el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, atención, dos cosas muy importantes. Veamos la primera, que está en el versículo 7. Dice así: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Jesús estaba dejando un legado de amor, de servicio y aún de humildad al lavarle los pies a cada uno de los discípulos. Pero también les estaba dejando un legado de perdón. ¿Por qué? Porque entre ellos estaba Judas, quien Jesucristo sabía que lo iban a entregar, él lo iba a entregar. Pero algo tremendo y hermoso es que podemos ver que sin embargo también le lavó los pies a Judas. Esto es maravilloso porque podemos ver una actitud del Señor Jesucristo de verdadera humildad. Los discípulos obviamente serían los encargados de llevar la palabra, de extender la misión que el Señor Jesucristo les estaba encargando, de llevar las buenas nuevas, llevar el mensaje de salvación, y para eso debían de estar limpios. Y así los discípulos, al recibir las enseñanzas de en su corazón, comenzarían ¿a qué? A servirle al Señor, a humillar su carne, a amar al prójimo y al desvalido, y no solo esto, a perdonar lo que el hombre les haría durante todo el tiempo de sus ministerios. De igual forma, nosotros debemos de aprender a servir. Miren, al Señor y al prójimo es necesario que los sirvamos, pues hemos sido lavados por la sangre del Señor Jesucristo y sabemos que es necesario humillar nuestra carne, es decir, lavar los pies de los demás, amar a los que se acercan a nosotros con el amor que el Señor nos amó, y ser también perdonadores de toda afrenta que suframos. Esto, recuerden, fue enseñado por el Señor Jesucristo en la cruz. Y el segundo punto de la enseñanza de Jesús al apóstol Pedro está en el versículo 8. Dice la palabra del Señor así: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. El tener parte con el Señor significa que debemos de estar al lado de Dios y no esperar que Él esté en nuestro lado. Si quieres caminar al lado del Señor, Él nos muestra claramente que debemos dejarnos lavar por medio del Espíritu Santo, pues Él usó la palabra lavado, y quiero ver el significado. Lavado lo usó en el versículo 10 y 14 y en otros, pero en estos en específico. Y la palabra lavado significa nipto. Su significado es que seas lavado completamente en todo su ser, como si fuera un baño completo, como cuando tú te bautizas y quedas todo sumergido. El Señor, nosotros como hijos debemos de saber que fuimos lavados con la sangre divina de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y esto es importante, vamos a verlo en 1 Corintios 6:11. Abre tu Biblia en 1 Corintios 6:11 y déjale un separador para Juan 13. Y esto
dice la palabra del Señor, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que yo te invito a que dejes que el Señor te lave completamente. Seguimos adelante entonces con nuestro estudio y con estos versículos guía, y en Juan 13:9 dice así: le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Bueno, Pedro sabíamos que tenía una singular ocurrencia y le contestó al Señor, lávame no solo mis pies, sino mis manos y mi cabeza. Y Jesús, con su sabiduría, lo vuelve a dejar pensando con su respuesta, y esta respuesta la vamos a ver en el versículo 10. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y en el 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Hay personas, y quiero decirles que hay personas que caminan con pulcritud exterior por la calle, pero están sucios por dentro. Y esto es tremendo. Nosotros debemos de externar lo que tenemos en nuestro corazón. Y es por eso que yo les pido a cada uno de ustedes que entendamos claramente que nosotros debemos de estar limpios. Todos, dice la palabra del Señor. Cuando Jesús terminó de lavar los pies de todos sus discípulos, volvió a la mesa y les preguntó en el versículo 12, ¿sabéis lo que os he hecho? Y es aquí donde el Señor Jesucristo nos da la enseñanza de lo que ha hecho. Que todo aquel que diga y quiera ser su discípulo del Señor deberá de aprender a lavar los pies y tener siempre presente, y todos debemos de tener presente esto en nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor en esta tierra, que hemos de servirle al Señor. Nosotros vinimos a esta tierra a servir, no a que nos sirvan. Vayamos a este punto que podemos leer en Mateo 20:28. Dice la palabra del Señor así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto significa que lavar los pies significa servir al prójimo, y debemos de saber lo que haremos. Jesucristo, el Señor, nos mostró que un servidor de Dios debe lavar los pies, espiritualmente hablando, en signo de humildad. Y esto el Señor nos habla también a no tener mayor concepto de sí mismo que el que deberemos de tener. Miren, vamos a ver en Filipenses 2, 5 al 8, lo que la palabra del Señor dice. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Me detengo en el versículo 7 para que sepamos lo que es la palabra siervo. La palabra siervo significa doulos y significa sujeto a servidumbre. Significa el esclavo. Significa estar en segundo lugar y significa estar sirviendo con integridad y fidelidad, sin esperar nada a cambio, pues todas las recompensas vendrán de arriba, de parte de Dios hacia tu vida. Si somos sus discípulos, somos servidores y debemos imitarlo. Jesús es el maestro, y en estos pasajes podemos aprender cómo pensaba el Señor Jesucristo y cómo debemos nosotros también de imitarlo. Y Él nos enseña cómo debemos también de servir al prójimo. Para poder servirle al prójimo debemos de ser humildes, amados hermanos, porque el Padre, recuerden, todos, para el Padre todos somos siervos de Él, le servimos al Señor y debemos de servir con humildad. El diablo sí nos puede tentar con la soberbia, con el orgullo, con la superioridad, y eso
nos puede llevar a pensar que somos más que otros, pero no es así. Para que esto no suceda, mis amados, recordemos las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dice con sus propias palabras. Vamos a a Marcos 9:35. Lean Marcos 9:35. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y esto es porque el Señor Jesucristo, como leemos en los pasajes en Marcos 9, los discípulos estaban discutiendo quién era el mayor. Y aquí el Señor les contesta que pues el primero debe de ser el postrero. Entonces nosotros debemos ser los últimos, mis amados, dejar que Dios sea el primero siempre en nuestra vida. Jesús nos enseña a servir con humildad y con amor, y esto es lavar de los pies de todos los discípulos. Inclusive, mis amados, yo te pido que tú aprendas a lavar los pies, por ejemplo, a tu esposo, a tu esposa, de una manera espiritual, sirviéndole también a tus papás, a tus hijos, en fin, a todos los que nos rodean. Por lo tanto, tomando un ejemplo, debemos de entregar nuestras vidas a Dios para ser transformados con una nueva visión para servirle. Miren, Romanos 12, del 11 al 12 dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración. Servir a Dios es una bendición, ¿lo puedes creer, amado hermano, amada hermana? Es lo más hermoso que te puede pasar en tu vida, estar sirviendo al Señor, y debemos de hacerlo con ganas, con fervor, con gozo, y acuérdate, siempre deberá de ser con oración. Cuando tú estás sirviendo, cuando vas a hacer algún servicio dentro de tu iglesia, o cuando quieres hacer algo en tu casa, ponte en oración antes y entrégale al Señor lo que tú quieres hacer. Vas a ver que el Señor te va a guiar, porque nosotros fuimos creados para servir. Efesios 2:10 lo dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren, amados, no somos salvos por buenas obras, sino por hacer buenas obras. El Señor, recuérdate que somos salvos por gracia de Dios, y nosotros tenemos que hacer también buenas obras y también servir al Señor. Jesús siempre fue claro en sus enseñanzas a los discípulos a lavar los pies de ellos. Voy a retomar Juan 13, dice en el 14 y el 16: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y esta palabra ejemplo significa alguien digno de ser imitado por sus acciones. Y yo te quiero decir que el único que es digno de ser imitado en esta tierra es el Señor Jesucristo. Puedes decir amén por esto. Recordemos, amados, que el Señor quiere usarte para que seas diferente a los demás, ya que los que habitan en esta tierra sin conocer a Dios, y con tristeza lo digo, nunca reconocerán lo que el Señor Jesucristo nos enseña, porque ellos necesitan tener a Cristo en su corazón para poder discernir la palabra del Señor en sus corazones, y ellos lo que necesitan hacer es recibir al Señor Jesucristo como su único y seguro Salvador. Bueno, hermanos, hermanas, Dios quiere usarte para marcar una diferencia en el mundo. Él quiere, a través de ti y de mí, si aún no has decidido poner tu vida a su servicio, si habías perdido también la gran oportunidad de servirle, pues hoy el Señor Jesucristo te invita que tu vida la pongas a su servicio. Entre más le sirvas, entre más trabajes para el reino, las bendiciones de Dios estarán reflejadas sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu esposo, tu esposa, tus hijos y tu trabajo, etcétera.
Mira, Juan 13, versículo 17, si sabéis estas cosas, dice la palabra del Señor, bienaventurados seréis si las hiciereis. La palabra bienaventurado significa afortunados, felices. Servir al Señor te da felicidad en esta tierra, no importa lo que está sucediendo, amado. Levántate, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, sigue adelante, sírvele al Señor. En Juan 13, versículo 14, si sabéis estas cosas, bienaventurados, afortunados, felices, también ustedes lo saben que el Señor quiere que lo seamos. Y en Juan 13, versículo 14, Jesucristo en sus propias palabras nos da un mandato a seguir. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Bueno, amados, que ningún trabajo que hayan hecho, recuerden, en esta tierra va a ser en vano, porque todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor Jesucristo. Tú puedes empezar a servir en tu propia casa, con tu propia familia. El esposo puede servir a la esposa puede servir al esposo. Mamás y papás sirvan a sus hijos, hijos sirvan a sus padres, sirve a tu iglesia. Hay muchos ministerios en tu iglesia. Pídele a los pastores que te guíen para que sepas dónde servirás al Señor. Recuerda, debemos de estar del lado de Dios, no esperar que Él esté de nuestro lado. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche por tu amor y misericordia, Padre. Gracias por lo que tú nos enseñas, que debemos de limpiar, de sanar, Padre, ante todo nuestro corazón, teniendo a Cristo en nuestro corazón. Y después hacer lo que tu Hijo Jesucristo nos enseña. Tenemos que lavar los pies de todos aquellos que se acerquen a nosotros, Padre, sirviéndoles de todo nuestro corazón. Yo te pido, Padre, que esto quede impreso en la vida de cada uno de los amados hermanos que nos ven por las redes sociales, y te pido, Padre, que ante todo, Señor, tú transformes la mente y el corazón de cada uno de nosotros para que cada día te sirvamos más, Señor. Te lo pedimos todo esto en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y a ti que nos estás viendo en redes sociales, hoy yo quiero darte el mensaje de salvación. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, si tú quieres servirle de todo tu corazón, hoy yo te pido que con estas palabras recibas al Señor. Inclina tu rostro y dile: Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, entrego a ti mi corazón, entrego mi vida, y Padre, reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador. Reconozco que Él murió en la cruz para el perdón de mis pecados, y que Él llevó en la cruz todas mis enfermedades y todas mis dolencias. Te pido, Señor, que entres en mi corazón tu Espíritu Santo y me laves, Señor, me laves completamente para yo poder servirte conforme al orden tuyo. Te lo pido en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga. Hasta la siguiente entrega, amados hermanos.